Hoy vamos a adentrarnos en una historia, una que nos muestra cómo las palabras y lo que creemos de ellas pueden dejar cicatrices mucho, pero mucho más profundas que cualquier golpe. Esta es la historia de El maleficio del Tisne. Y todo lo que vamos a contar hoy, en el fondo, gira alrededor de una pregunta que es tan simple como aterradora. ¿De verdad puede un rumor destruir una vida por completo? La historia de Mary y su familia nos sugiere que sí, y de una forma terrible. Bueno, empecemos por el principio. Conozcamos a Mary, la protagonista de este relato, y veamos cuál fue ese momento, ese punto exacto en que su mundo se partió en dos. Todo por un rumor y la supuesta maldición que vino con él. Para que entendamos la dimensión de lo que pasó, es clave saber cómo era Mary antes de todo. Quienes la conocieron la recordaban así, una mujer joven, guapa, llena de vida. Digamos que ese era el punto de partida, un antes y un después muy marcados. Y aquí está, el catalizador de todo, el punto de quiebre. Todo empezó con un rumor que la persiguió sin piedad. Decían que había tenido una aventura, y la consecuencia, o al menos eso era lo que se susurraba en el pueblo, fue inmediata y devastadora. La esposa del hombre, al enterarse, le lanzó un maleficio. Y justo ahí, todo cambió para siempre. Ahora veamos cómo ese evento la fue transformando. A partir de aquí entramos en lo que podríamos llamar la sombra del Tisne, una etapa que, redefinió por completo quién era Mary y cómo vivía. El contraste es brutal. Mary pasó de ser esa mujer vibrante y llena de vida a convertirse, como dice el relato, en un fantasma dentro de su propia casa. O sea, la transformación fue total, absoluta. Su vida se hundió en la oscuridad, y esto es literal. Dejó de salir, se encerró por completo. Cuentan que vivía como si la luz misma le doliera. Un detalle que nos deja ver el nivel de aislamiento y sufrimiento que estaba padeciendo. Y este encierro, esta oscuridad, dio paso a un ritual bastante metódico y sombrío. Después de cocinar con leña, recogía el tizne de las ollas para cubrirse la piel. Se ennegrecía las manos, la cara, los brazos, y luego se escondía en un rincón. No era algo impulsivo, Era un ciclo que se repetía y que dominaba su vida, una forma de manifestar físicamente todo su tormento. Entonces, la pregunta clave es, ¿por qué hacía esto? Ella, o al menos eso se creía, sentía que no tenía ningún control. Esta frase es fundamental para entender su estado. Sentía que una fuerza sobrenatural lo obligaba a hacerlo una y otra vez. Para ella, era una compulsión de la que no podía escapar. Claro, el efecto de esta tragedia no se quedó solo en Mary. Ahora vamos a ver cómo se expandió, como una mancha, hasta convertirse en un estigma que cayó directamente sobre sus hijas. Las consecuencias sociales fueron terribles, y el estigma pasó a la siguiente generación. Las hijas tuvieron que aguantar las burlas constantes de los demás chicos, que les echaban en cara lo que el pueblo llamaba la locura de su madre. Y el resultado de esas burlas fue una emoción que se las comió por dentro, una vergüenza profundísima, porque no solo tenían que lidiar con la situación de su madre en casa, sino que además cargaban con el peso de la humillación pública. Con ese estigma y esa vergüenza de fondo, era casi inevitable que la familia empezara a romperse. En esta parte vamos a ver justo eso, cómo se fue desmoronando todo, llevando a Mary al abandono y a la soledad más absoluta. La desintegración fue como un efecto dominó. Primero, su esposo se fue en cuanto se enteró del rumor. Después, sus hijas, para escapar de las burlas, también se aislaron y se alejaron. El resultado final es desolador. Mary se quedó completamente sola en su oscuridad. Y esta frase resume perfectamente la tragedia. Es el corazón de la historia. La gente a su alrededor, su comunidad, era incapaz de ver su sufrimiento, su dolor. Solo veían el síntoma, lo de afuera, el tizne en su piel, y la juzgaban por eso. Ya acercándonos al final, vale la pena reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo, porque esto no es algo que simplemente pasó y se acabó. Es una herida que nunca cierra, un legado de dolor que se quedó ahí, flotando en el tiempo.
El punto fundamental es que aquí nadie salió ileso. El impacto fue permanente. Las vidas de todos en esa familia quedaron marcadas para siempre. Y todo por algo que empezó como un simple susurro. Esta idea final del texto es poderosísima. Nos dice que al final no importa si la herida es real o imaginada, como un rumor o un supuesto maleficio. El poder que tienen para destruir es exactamente el mismo. La percepción de esa herida fue suficiente para aniquilar a una familia. Y cerramos con esta pregunta, que es para reflexionar. La historia de Mary y el tizne nos obliga a cuestionarnos nuestra propia mirada. Cuando vemos a alguien que sufre, ¿qué es lo que vemos en realidad? ¿Vemos a la persona con todo su dolor y su complejidad? ¿O nos quedamos solo en la superficie, en su herida visible, en su hollín?